¿Me me tocó? Ah, ahí estamos. Bueno, Hola. ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas al tercer encuentro del ciclo Proyectos Fallidos que estamos organizando desde el equipo de Reset en Fundación Proa. Y en esta tercera ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de Carlos Garaycoa, a quien agradecemos muchísimo conectarse y aceptar la invitación. Es tarde en Madrid, así que gracias especiales por el esfuerzo de estar conectado a esta hora. Como siempre, me acompañan Nati Sosa Molina y Víctor López Umelsu. Y bueno, como parte de este ciclo, un poco la idea que ya fuimos comentando en los dos primeros encuentros es abrir un espacio de reflexión y de pensamiento en relación al error o a las fallas en el proceso creativo y las puertas que esto abre y cómo, bueno, un poco en el proceso de Carlos, que él va a ir profundizando sobre esta idea, siempre se empieza por un lado y uno nunca sabe dónde termina ese proceso creativo, ¿no? Entonces, un poco lo que va a compartir Carlos en esta charla, en donde va a compartir unos 4 proyectos más o menos. Y bueno, les agradecemos nuevamente. Le voy a dar la palabra a Víctor y a Nati, quienes van a presentar con mayor profundidad el encuentro de hoy. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Voy a leer la bio de Carlos Garaycoa. Nació en La Habana, Cuba. Se formó en pintura en el Instituto Superior de Arte de La Habana, donde se graduó en 1994. Actualmente vive y trabaja entre La Habana y Madrid. Su obra, de carácter multidisciplinario, abarca fotografía, dibujo, instalaciones y video, explorando las transformaciones urbanas, las huellas de las utopías modernas y las tensiones políticas y sociales de su entorno. Ha participado en importantes exposiciones internacionales como Documenta y varias ediciones de la Bienal de Venecia. Su obra ha sido exhibida en museos y galerías de Europa, América y Asia y forma parte de las colecciones del Tate Modern en Reino Unido y del Guggenheim Museum en Estados Unidos. Ha recibido reconocimientos como el Premio Internacional de Arte Contemporáneo de la Fundación Príncipe Pierre de Mónaco y el Catherine Marmor Award. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Para mí también es un placer tener a Carlos con nosotros y principalmente también en este programa de encuentros fallidos o de alguna forma proyectos no hechos, porque principalmente el trabajo de Carlos se movió, como decía Natalia, también entre una forma de, se podría decir, de producción visual, arquitectura y político. O sea, desde ese lugar también su obra siempre ha operado también como una forma de arqueología o una radiografía del presente, también investigando de alguna forma estas ruinas ideológicas, ruinas utópicas del siglo XX y también como las ficciones también no resueltas también de las promesas también de la modernidad. Carlos ha tenido un recorrido muy grande, pues, desde sus trabajos iniciales en La Habana hasta su trabajo actual a todo nivel internacional, sino que también ha creado también una forma muy particular de trabajar, que no solamente un artista también multidisciplinar, sino que ha trabajado la fotografía, la instalación, el dibujo y principalmente sus proyecciones también de maquetas, y también su proyecto de intervención urbana de alguna forma. Para él, este tipo de trabajo también es como una forma de escritura, un palincesto que de alguna forma reescribe constantemente como este fracaso también de la ideología y también genera también otros lugares de imaginación política y social. Vuelve a crear una potencia de este lugar. Su trabajo también nos invita de alguna forma a cuestionar ciertas formas de monumentabilidad y también mirar también los espacios urbanos también como formas de ausencia, formas poéticas también no resueltas y también espacios también de posibilidad. Hoy día es un placer tenerlo acá
y también conversar con él, ver los proyectos que él no ha podido realizar y también desentrañar también de alguna forma esta pedagogía de la tierra, del suelo, pedagogía urbana que tiene también Carlos, y también esta forma en que él ha creado también un arte que ha servido para señalar, reparar y también criticar nuestra historia colectiva. Así que bienvenido, Carlos, a Hola, Reset. Un placer buenas, tenerte con buenas nosotros. noches. Gracias por la invitación a ustedes. Eh, Realmente ayer todavía estaba hablando con Natalia y yo decía, pero es que yo no tengo proyectos sin hacer. Yo casi todo lo hago. Y me senté realmente en último momento, como siempre, a mirar y es que ahí tengo una cantidad de cosas que nunca he hecho, que he discutido, que he ido a sitios. Pero realmente yo pienso que en la producción de un artista hay un por ciento muy grande de cosas que no hacemos. Yo diría que un por ciento que pasa por lo menos del 30 al 40%. Si nos metemos en las libretas de los artistas, sobre todo artistas que trabajan de esta manera también, que desarrollan metodologías de esculturas en el espacio urbano o de piezas que a veces son complejas, pues hay mucha cosa que se queda, ¿no? Si realmente yo les he traído cuatro momentos específicos, había más en la selección que encontré para hacer, pero preferí que con cuatro teníamos, ¿no? No extender tanto el asunto. Y bueno, básicamente, como bien tú decías, trabajo con el espacio urbano. Cuando mi trabajo empezó a despuntar un poco ya con una metodología y cuestiones que me interesaban, yo creo que desde un principio me planteé la idea de la arquitectura sin realizar, esa arquitectura que le llamamos arquitectura de papel, y que son proyectos que nacen y mueren en el papel directamente, porque más que una arquitectura o más que un proyecto para el espacio real, siempre han sido una discusión teórica, una discusión sobre la historia, una discusión sobre el lugar donde estás, y también una discusión estética de cuestiones de lenguaje que me han interesado mucho. Y uno nunca se da cuenta realmente a dónde vas a ir a dar. Yo vengo de la pintura, pensaba ser un pintor en mi vida, y en un momento me descubrí que estaba haciendo fotografías en la ciudad, que me interesaba un poquitito más hacer una arqueología personal también sobre La Habana, soy de La Habana, ¿no? Y ahí comenzó un camino que realmente no ha parado de darme sorpresas, ¿no? Abandoné de alguna manera la pintura porque no abandoné, sino que dejé la pintura de la mano de algo que creía que era mucho más rico, que era poder entrar y salir del lenguaje con libertad, sin necesidad de estar atado a una forma específica de producción, como es la pintura, que al final de alguna manera me veía ahí y decía, es que no puedo tener una vida tan aburrida toda mi vida oliendo a trementina alrededor de mi estudio, ¿no? Y ahí comenzó esa práctica, que es una práctica postconceptual, conceptual, que bebe mucho de los años 60, que bebe mucho de la vanguardia, bebe mucho de la literatura. Y bebe mucho, por ejemplo, de una literatura como la de Borges, que ha sido un gran patrón para mí de comportamiento, de estudio. Y de pronto cuando te metes a estudiar o a leer a Borges y a buscar paralelos en cosas que te interesan, acabas en unos laberintos imposibles, ¿no? De superar. Y realmente yo de alguna manera he hecho algo que he querido, que ha sido entrar al lenguaje, vivir dentro de ese lenguaje múltiple, sin tener ninguna atadura específica con un tipo de aquello que le llamamos estilo, aunque al final yo creo que el estilo es una persona, es un individuo, ¿no? Y sí, hay un estilo, porque soy yo. El estilo es sencillamente aquello que define a la persona que habla de alguna manera, ¿no? Y sí, hay una serie de metodologías que son muy reconocibles en mi trabajo. Evidentemente, mi acercamiento a la ruina, mi manera de usar la fotografía documental, mi manera de pararme encima de la fotografía documental y repensar una ciudad nueva, un espacio nuevo. Y sí, hablo de política, hablo de historia, pero también hablo del placer del texto, ¿no? El placer de hacer cosas que me gustan. Soy un gran fanático al diseño, a las formas, a los materiales. Y entonces eso ha sido otro de mis descubrimientos, salir de la pintura y darme cuenta que me agradaba ponerme a hacer una escultura en madera o una cerámica o un vídeo o escribir un texto.
Es decir, que ha sido poco a poco, después de 30 años de que casi diría yo desde que estaba en la escuela, en la universidad, encontrar que realmente tienes una manera de mirar la realidad que no está atada, ¿no? A nada, no está atada a un patrón de comportamiento y eso me encanta también, ¿no? A veces te arrepientes porque dices, wow, si hubiera hecho un tipo de obra que hubiera ido por un camino, pues hubiera sido a lo mejor más fácil el camino este, ¿no? Y este es un camino complejo, porque es un camino que te lleva a ir a un sitio, regresar a otro, volver, y entonces es como un poco una especie de neurosis del lenguaje, ¿no? Pero que realmente es una maravilla por el aprendizaje, ¿no? En cada proyecto que a veces me meto es un aprendizaje nuevo, hago algo que de alguna manera me reconforta para que a lo mejor me dura, ¿qué? Un año y el otro año estoy haciendo otra cosa, siempre atado a la ciudad, atado a ciertas cuestiones, pero formalmente de verdad que he podido hacer un viaje interesante, ¿no? Mínimamente para mí, ¿no? No sé, a veces me cuesta explicarlo y contarlo mucho, porque es una obra que va para muchos lugares y bueno, y realmente en los últimos año y pico estoy pintando, estoy volviendo a la pintura, una pintura muy conceptual, muy metida en ciertas cuestiones, pero es interesante que de pronto he regresado después de 30 años y dice, déjame sentarme a pintar de nuevo un poco, ¿no? Entonces estoy aprendiendo de nuevo de color, estoy aprendiendo de cosas que había abandonado un poco, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, en general, realmente al trabajar con la arquitectura, al trabajar con la ciudad, ya yo de antemano trabajo con esa idea de la inconclusión, de la imposibilidad de hacer ciertas cosas, yo pienso que es más interesante saber que siempre hay algo por hacer dentro del lenguaje que dar las cosas por cerradas y terminadas, ¿no? Yo pienso que soy hijo de ese momento también de Humberto Eco y de la obra abierta y de este momento que todos hablábamos de abrir caminos más que de cerrar y de Borges soy a mí, sabes, un seguidor de la idea de las posibilidades infinitas, que realmente no hay un camino único, sino que a partir de una llegada se abren laberintos y cuestiones y momentos y lugares nuevos. Y eso me interesa mucho ver que cada vez que uno llega a un sitio que parece que está cerrado, que ya se hizo todo, tú sabes que siempre hay algo nuevo que tú mismo puedes volver a abrir otra puerta, ¿no? Y me encanta ese proceso, ¿no? No sé, les traje algunos proyectitos, les cuento algunos rapiditos, porque no tenemos así tanto tiempo. Pero por ejemplo, esto tal vez es el proyecto en que más tiempo le he dedicado nunca en mi vida. Pero es una cosa muy loca porque a mí me invitó el British Council en el año 2005 a visitar una pequeña ciudad que se llama Castleford en la región de Yorkshire. Ahí está al lado de varios sitios. Es de pronto la ciudad donde nació Henry Moore. Había unos observatorios interesantísimos, antiquísimos, de planetarios, etcétera. También tuvo unos asentamientos romanos muy grandes, etcétera. Y ellos me invitaron a hacer una escultura pública, esa cosa típica. Y cuando yo llegué, esas cosas que como me gusta complicarme, le empecé a ver un poco la historia del sitio y le dije, mira, yo realmente me gustaría hacer una biblioteca. No sé, hacer una escultura es muy sencillo, todos podemos hacer una escultura. Y ahí empezó, como también tengo un equipo de arquitectos en mi estudio, empezamos a pensar algo que fuera más complejo. Y salió este proyecto, que es un proyecto así bien particular. Ya te digo, le dedicamos más de 4 años al asunto, en ir y volver a la pequeña ciudad de Castleford. Me hicieron casi ciudadano insigne de la ciudad esta, porque decían que nadie ha venido aquí y ha querido quedarse en esta ciudad para hacer una cosa tan compleja. Entonces, nada, este proyecto simplemente toma bebe de todas estas fuentes que estaba conversando antes, de la idea del observatorio planetario, de la idea del asentamiento romano, las ideas de la presencia de un tipo como Henry Moore, que es nacido de allí, en esta ciudad. Y luego es una zona minera muy potente. Esta zona de Inglaterra es una zona muy sufrida. En muchas de las películas de Mike Leigh hemos visto todos estos fenómenos y estas ciudades deprimidas, etcétera. Pero bueno, yo le dije, si me consiguen un lugar, a mí me gustaría hacerle un homenaje más grande a la ciudad. Y salió esta pieza, esto que tú estás viendo aquí en negro, en esta vista en planta, es el área que ellos me dieron, donde había una zona, unos asentamientos romanos muy potentes. Y ahí surgió esta pieza, que para mí, por una parte es una escultura, pero por otra parte es un centro cultural
donde yo les propuse a ellos un planetario. Realmente es un lugar multiuso el sitio. Un planetario que tenía una biblioteca conformada por solo 200 ejemplares, que yo quería hacer una especie de biblioteca que se conectara con bibliotecas y con lugares y centros X. Esta torre que tienen aquí, que ven que es como una chimenea que hace un homenaje a todo el momento del, digamos, industrial de esa zona minera, pero que realmente es un sitio también para convivir y vivir en la ciudad y observar esta ciudad. Esta cúpula que ustedes ven aquí es prácticamente la cúpula donde está ese planetario, pero a la vez se convertía en cine, se convertía en sala de baile. Es decir, era un proyecto muy complejo. Podías tener acceso, no sé si hay otras imágenes, puedes ir pasando. Aquí había acceso visual en la imagen anterior, se ven estos cristales en el suelo donde podías tener un acceso a los asentamientos romanos del sitio. Yo también proponía una pequeña salita de esculturas, etcétera. Bueno, es un proyecto realmente que fue para mí un aprendizaje de una zona de Inglaterra que realmente uno no llegaría allí. Solamente, bueno, de ahí es David Hockney. Hemos visto todas las pinturas de Hockney sobre esos paisajes que ha hecho en iPad últimamente. Son de esa zona, ¿no? Pero es un sitio donde tal vez no estarías tanto tiempo si no tienes algo como esto que debatir. Yo ahí me relacioné muchísimo con las personas, los líderes, digamos, de esta ciudad. Esto que propongo aquí es, digamos que en cuanto a diseño, esto era un poco así para presentar. Ya viéndolo ahora en la distancia, lo veo así como un poquitito desfasado, pero la idea era ese anaquel de muy poquitos libros y sencillamente una biblioteca digital. Estamos hablando del año 2005. Tal vez hoy día esto sería, después del mundo que hemos vivido últimamente, que realmente la conectividad es tan sencilla y estamos viviendo de otra manera la imagen y el conocimiento. En estos momentos no se hablaba de esta manera tanto de estos, de un sitio como estos, ¿no? Y sí tenía conocimiento yo de algunas bibliotecas muy importantes que hay en el mundo en general, archivos, etcétera, que me interesaban acceder a través de cuatro o cinco temas esenciales, que eran luchas sociales, toda la historia minera, la historia de la cultura occidental a través de todo el mundo romano, etcétera, la historia de la escultura contemporánea a partir de la vida de Henry Moore mismo directamente, todo el tema este científico, digamos, sobre que venía dado de la mano por todas las cuestiones estas que les hablaba del observatorio, los observatorios estos estelares importantes que hay ahí y rituales en esta zona de Yorkshire, que yo los, a ver si tenemos otra imagen. Ajá, esto que tienen aquí debajo. Yo en este momento había hecho un par de obras que hablaban de esto. Esta pieza se llama Este redondel que haga con puntos. Es una obra mía que se llama De cómo la tierra se quiere parecer al cielo. Y es realmente una especie de copia de la bóveda estelar, pero realmente es una ciudad, era una copia de la propia ciudad de Yorkshire y todos los alrededores. Y esto a su vez era el sitio donde se iba a ver un planetario, iba a haber por otra parte proyecciones, una sala de cine que iba a tener un programa muy curado. Y luego donde también se podía convertir hasta algunos momentos de la semana en una zona de baile y de ocio, ¿no? Vamos a pasar un poquitito más de imágenes. Ahí hay, bueno, esto acabó realmente, yo hice varias exhibiciones en Yorkshire Sculpture Park, que es un sitio muy importante ahí de... Esta es la torre, este es el interior de la torre, que también tenía otra especie de obra con esta propuesta del cielo, etcétera, en las paredes de la torre, en lo que iba subiendo, ¿no? Pueden seguir, podemos pasar a la próxima. Bueno, nada, esto eran algunas vistas en general, algunos 3D en la época, renderings. Puede seguir. Esta presentación acabó en dos presentaciones. Una en la ciudad de Yorkshire. Nosotros estuvimos realmente muy cercanos a poder aprobar los dineros para poder llevar un proyecto como este. Es una pena a la larga porque yo también empecé a hacer todos estos proyectos en un momento muy específico de la ciudad, con unos proyectos económicos muy concretos, con el Channel 4, que era quien apoyaba todo esto, y el British Council, estuvieron pagando todo el proceso, pero de verdad que me eché tantos años, me metí tantos años dedicado a pensar el proyecto y a proponerlo, que al final un poco aquello se quedó cojo, pero acabamos con estas maquetas maravillosas y toda esta propuesta en la ciudad. Esto es el sitio, el council
de la propia ciudad de Castleford, ¿no? También luego se hizo una exposición muy grande de ello en el Yorkshire Sculpture Park. Entonces, bueno, nada, esto es un pasaje por esto, por un proyecto que empieza como una escultura pública, termina siendo una biblioteca, un centro cultural y un debate sobre la historia de una ciudad y toda la complejidad social que rodea algunos lugares. Yo soy un poco, he sido mucho así en muchas de mis prácticas, ¿no? Como que a veces hacer escultura o hacer arte a veces me parece más sencillo que hacer este tipo de propuestas, ¿no? Que cómo hacer un link realmente sobre el pensamiento, sobre el conocimiento, sobre la cuestión social y cómo realmente uno puede tocar un poquitito más la piel de estos lugares, ¿no? Que a través del arte a veces creo que a veces se queda un poco limitado, ¿no? Uno se queda un poquito en el margen de estas cuestiones, ¿no? Vamos a ir al próximo proyecto también. Pasa imágenes y tal. Yo esto lo presento no como una serie de proyectos inconclusos, sino proyectos que nacieron para que ya fueran inconclusos en sí mismos. Esto es mi propuesta de la Bienal de la Documenta en Kassel, año 2002. Es la primera vez que yo realmente incorporo arquitectos a mi equipo de trabajo. Yo ahora en este momento tengo siempre un arquitecto y maquetistas dentro de mi equipo, porque he trabajado tanto este fenómeno de la arquitectura, etcétera. Y bueno, aquí en este proyecto yo, cuando me invitaron a la Documenta, yo dije, yo lo que quisiera hacer es un proyecto sobre mucha de la inconclusión de la arquitectura de la época socialista cubana, que hubo un momento que había una serie de ruinas de edificios, cuando cayó el muro de Berlín quedaron sin hacer. Y yo lo que hice fue plantarme sobre estas ruinas existentes, que eran sencillamente edificios inconclusos, y hacer varias propuestas arquitectónicas, que como les digo, ya de antemano se sabe que no se va a construir, pero aún así el proceso de construcción de la maqueta, de conceptualización de cada uno de los edificios, realmente tiene una impronta, digamos, proyectual muy avanzada. Digamos, es un proyecto que estaba en una especie de fase de preproducción o pre-construcción de ellos. Y los proyectos fueron un edificio, una universidad, que es esta pieza que tenemos a la izquierda de la pantalla, que es la que vamos a ver ahora. Esto es un proyecto universitario, una casa, un edificio de apartamentos que planteaba también una interacción entre los vecinos, un edificio de salud, un centro de salud, que se plantaba sobre la ruina de un centro de salud real inconcluido, inconcluso, etcétera, ¿no? Podemos pasar a la próxima. Este proyecto, que nace así como un proyecto entre un juego a la imaginación, pero también una propuesta de cuestionamiento de cómo nosotros cómo el conocimiento llega al ser humano, cómo la escuela, la universidad o el conocimiento es transferido a través de los centros de educación, etcétera. Proponía esta pieza que se llama Campus o la Babel del Conocimiento. Y es una universidad que aquí lo que ustedes están viendo es como un edificio modular que funciona como aulas individuales, personalizadas, ¿no? El primer piso de abajo, que ustedes lo ven que no hay transparencia ninguna, es el primer año de escuela, donde cada estudiante se mete en esa habitación y sencillamente tiene tiempo de meditación y digamos, de tratar de empezar a entender varias cuestiones del mundo. Ahí tienes cuatro pantallas que te cierran y donde te producen una cantidad de información, de clases, de conocimientos que son generadas en ese lugar bajo que ustedes ven ahí, que es como una sala de operaciones, donde hay una serie de profesores o personas que están realmente, digamos, construyendo ese conocimiento del cual tú vas a ir accediendo a través de esas pantallas supuestas. En cada uno de los años tú te vas liberando, la graduación es precisamente liberarte de un poco de información. En el segundo año tienes solamente tres pantallas, que tienes tres, digamos, materias que te estás trabajando con ellas. Por otra parte, en el próximo año tienes solamente dos pantallas, en el próximo tienes una sola pantalla y en el último año o el año de posgraduación tú por fin te encuentras con tus compañeros. Esto es una universidad que casi funciona como como un claustro, donde tú no ves a nadie, donde la entrada y salida es siempre sin poder conectar con el otro. Pasa a la próxima imagen. Bueno, ahí es otra vista de este campus. Pasa a la próxima.
Aquí, esto ya lo que están viendo a la izquierda es como digamos, el campus con muchas de estas torres, donde realmente esos pasillos, esos túneles que ven son pasillos para ir de la habitación a la torre que te corresponde. Al final, realmente es como una especie de cárcel del conocimiento. Esta obra yo la hice también en Cuba en el 2001, 2002, hablando de toda esta idea del adoctrinamiento, de cómo las ideologías a veces se transfieren de manera muy específica y en Cuba nosotros tenemos un gran ejemplo de ello, de cómo hemos vivido esta manera, ¿no? Y bueno, realmente estos, por otra parte, como yo les comentaba antes, esto tiene un pasaje muy interesante con la biblioteca de Babel de Borges. En realidad no fue a través de la biblioteca de Babel, sino que yo empecé a mirar a Jeremy Bentham y cómo había hecho el panóptico y los primeros textos del panóptico, etcétera. Y ahí descubrí que los textos de la biblioteca de Babel de Borges están basados en Bentham también, están escritos de la misma manera que habla Borges es como lo escribe Bethan, ¿no? Y me pareció muy interesante porque yo que soy un borgiano increíble, encontré en Bethan, analizando el panóptico, que para mí era esta idea de la vigilancia, porque al final es un conocimiento vigilado, es un crecimiento como individuo vigilado en este sistema diabólico de enseñanza, ¿no? Y bueno, nada, que ahí de pronto me encontré con mi adorado Borges en el medio del modo de hablar de Jeremy Bentham en el libro del Panóptico, ¿no? Como les decía, no es una obra que está inconclusa en el sentido que no haya sido hecha, sino que ella nace como una inconclusión, pero como un análisis precisamente a través de la arquitectura de lo que se puede hacer, de qué pudiéramos hacer o qué pudiera construirse. No hablando de utopía, sino realmente de esos mundos paralelos que podemos construir a veces, aquello que le llamamos arquitectura de papel, que yo siempre he estado trabajando en ello, proyectos que realmente son proyectos arquitectónicos o de edificios, etcétera, que sencillamente son para debatir ideas, para discutir ciertas cuestiones que me interesan. A través de la arquitectura es un lenguaje súper creíble, tema, la maqueta, la formulación que hace un arquitecto de un sitio que va a ser construido. A mí me ha interesado mucho ese pasaje, ese momento, esa línea entre la ficción y la realidad, que también es muy borgiana, ¿no? Cuando tú lees a Pierre Menard, el autor de Quijote, esa invención de Borges, o muchas de las invenciones de Borges, o Tolón Urbano Tertius, etcétera, tiene mucho que ver con todo este mundo, ¿no? Algo que realmente tú sabes que es posible, que tú lo ves y eres capaz de entenderlo ya, pero que tú sabes que también te están falseando la realidad, ¿no? Y un poco ese grupo de obras fueron las que presenté en Documenta, un debate también sobre la vida privada en aquel edificio de apartamentos. Aquel proyecto se llamaba, ¿cómo se llamaba esa parte? ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó ahora mismo, pero era algo así ¿cómo se llama? Sobre el fórum griego, sobre la idea del espacio público griego, ¿no? De toda la vida. Y era un edificio que planteaba la vida privada como vida pública, donde tú podías realmente participar de las dos. Se llamaba edificio público como ágora griega. Entonces planteaba la idea del ágora, la idea de la vida privada y la vida pública en una ciudad como Cuba también en ese momento, que es una ciudad realmente absolutamente vigilada, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, aquí tienes la presentación. Esta presentación se ha hecho varias veces. La maqueta grande del campus, una torre, el detalle en la torre. Y estos son mis dibujos de cómo se planteaba esto. También tiene unas animaciones en la época, unos 3Ds que te podías meter un poco dentro del edificio, ¿no? Esto que ven aquí en el centro es como un lugar donde confluyen todos los personajes que viven debajo, ¿no? Porque aquí abajo viven cientos, hay una ciudad de personas que nos construyen y que nos hacen consumir un tipo de conocimiento específico. Digamos que esa es la sala de máquinas de esa ciudad, ¿no? Sí, podemos pasar al próximo. Esto lo contaba, un proyecto que yo comienzo para el Chianti. Aquí se hicieron hay una serie de obras públicas en este lugar, en un sitio que se llama Castelo di Ama. Si alguna vez están por la zona de Chianti, es maravilloso.
Y entonces ahí hay obras de Daniel Buren, de Anish Kapoor, etcétera. Hay una serie de artistas ahí. A mí me invitaron a hacer un proyecto. Bueno, me metí como el lugar es paradisíaco, ¿no? Tienes todos esos paisajes de la Toscana con las uvas y los viñedos y toda la maravilla. Y yo me metí a hacer un proyecto que era como muy lúdico, con piezas que leían, transparentaba el paisaje, que hablaban del juego, de la numerología, etcétera. Puede seguir pasando. Estos son dibujitos que yo hice en la época. Pasamos la próxima. Con los abacus. Bueno, ni me pregunten bien en qué estaba metido yo ahí, pero esta era la propuesta que yo tenía. Hay otras más, una serie de mesas, otra imagen. Exacto, una serie de mesas que también eran especie de laberinto, juegos, incorporaban la naturaleza, etcétera. Una pieza súper bucólica, súper interesante para hacer allí, pero bueno, era un divertimento. Y luego hay otra imagen más. Yo me llegué allí, el anterior, el dibujo anterior, yo llegué allí con aquel proyecto y me llegué con este dibujito y un vídeo que yo había hecho recientemente que se llamaba Yo no quiero hablar más yo no quiero ver más a mis vecinos. Y ese vídeo hablaba de la idea de la frontera, la idea de los muros políticos. Eh, Nada, yo después que discutí todo este proyecto de los juegos y las mesas, los dueños del sitio me miraban, bueno, sí, está bien. Y les dije, bueno, pero yo también tengo esta idea, mira, vamos a ver un vídeo. Y les pongo aquel vídeo, que no se los traigo hoy, pero creo que es bien interesante, que yo hablaba del muro de mi casa en Cuba, que yo construí un muro entre mis vecinos y yo, y acabo reflexionando sobre los muros políticos, cómo realmente siempre estamos haciendo estos muros. En 2006, 2007 ya se hablaba muchísimo de que la Tierra es plana, se hablaba de la globalización, se hablaba de que el ser humano viajaría al mundo entero así, con un clic de avión. Y uno que está en Cuba, que necesitaba visa para cualquier lugar del mundo, que para ir a cualquier sitio, decía, están hablando de una utopía que nada más que existe en la cabeza de los americanos y los europeos, porque realmente un latinoamericano tiene que pedir visa a cada lugar que va y esperar unos días además. Y salió aquel vídeo de los muros, pero yo llegué ahí con este dibujito y le dije a la gente del Chianti, lo otro que yo he soñado aquí es poner muros políticos en el paisaje para que ustedes los vean desde aquí, que está todo tan bonito, pero que cuando miren allí vean los muros en pequeña escala y que todos los trabajadores puedan saltar los muros y hacer una especie de juego también. Y entonces ahí surge y me dice, bucólico, como te digo, que hacen el vino y el aceite más maravilloso del mundo. Muchas de las obras que hay son increíblemente estéticas. Y de pronto yo hago esta obra, pueden ver, empezar a pasar imágenes, ¿no? Que la obra es básicamente, se llama así, Yo no quiero ver más a mis vecinos. Durante años, muchos de muchos de mis coleccionistas y amigos italianos me decían, Carlos, lo que nunca vamos a entender por qué has hecho una obra tan fea en el Chianti, porque tú has hecho todos esos muros terribles en el Chianti. Y yo le decía, bueno, realmente, ustedes realmente no lo están viendo claramente, pero es que es el gran drama del mundo contemporáneo, ¿no? El tema de la frontera, el tema de limitar al otro, que no pase a donde tú estás, etcétera, y todos los desmanes que ha traído esto. Entonces yo empiezo con el muro de la muralla china, esto es un remedio de la muralla china pequeñita. También hay en un sitio, no sé si alguna imagen la veremos, está el muro Adriano, pero también está, esto es el muro de un pedazo del muro del malecón. Ven atrás, el muro del malecón. Aquí en estos dos muros centrales que están viendo es el muro que divide las dos Coreas. El muro metálico que están viendo es el muro de Melilla, de Ceuta y Melilla, que está ahí dividiendo España con el norte de África. El muro que ven en el fondo es el muro de Rámala, se había acabado de construir en esos años, este muro que está dividido Israel y Palestina, etcétera. Entonces, al final sale esta obra que es digamos, un juego, un parque infantil. Esto tiene aquí hay unas higueras y unas peras y unas manzanas, estos árboles son bellísimos. Estas fotos son casi acabados de construir la obra, estaba muy sufrido el campo, pero ahora realmente es esa maravilla que hay ahí de jardín. Claro.
extraño. Aquí tenemos el muro de Tijuana, el muro de México. ¿Qué otro muro? El muro de Berlín. Esto que están viendo acá arriba es una copia de la muralla del muro de Berlín con algunos de sus grafitis de la época. A ver si hay otra imagen más. Aquí están viendo Ceuta y Melilla y Corea. Allá al fondo ven el muro Adriano, ¿no? Que es esa muralla que hizo Adriano en su época para protegerse también de los invasores allí en Inglaterra. Está este muro, ¿no? Ya esto es algo más sencillo, digamos, pero bueno, un proyecto que me invitaron a presentar en Toronto, que también lo llevamos hasta uno ya límites así de preconstrucción y al final no fue aprobado. Y nada, es esta ciudad upside down. En una época estuve haciendo muchas obras en papel de arroz, es una especie de linterna estilo Noguchi, etcétera. Pero esto sencillamente es una copia de Toronto o de muchas de las zonas de Toronto con edificios en alabastro que iban a estar en este pasaje. Podemos seguir, ¿eh? No hay gran cosa que decir, pero bueno, son esos proyectos que se han quedado en el tintero de, de mi estudio. Soy poco dado y poco interesado en el tema de la obra pública de esa manera, ¿no? Alguna vez participo y he hecho cosas, pero por lo general las obras públicas que tengo en permanentes son piezas que realmente han llevado mucho tiempo de dedicación y son realmente intereses muy particulares, más allá de la escultura pública. No es algo que muchas veces me preguntan, ¿tú qué haces tanto trabajo con el espacio urbano? No tienes mucha obra pública en el sentido de decir, bueno, es que yo siempre he sido un poco rebelde a esa idea de la escultura pública per se, ¿no? Me parece que usar el espacio urbano también amerita pensar en muchas otras cosas, ¿no? Más allá de eh, podemos seguir. Esto es un proyecto por arribita que se hizo para Zaragoza. En Zaragoza me invitaron también. Yo creo que a veces los proyectos míos no salen por lo complejo que yo me meto en unos rollos complicadísimos, ¿no? Y entonces esto es un proyecto que era sobre un análisis sobre todos los temas del agua. El río estaba sufriendo mucho en Zaragoza, unas crecidas muy grandes, una polución muy grande, etcétera. Y entonces ahí yo me dediqué a querer hacer una especie de sistemas que purificaran el agua, pero que a la vez de purificarla pasaran por dentro de una ciudad, de una copia de la ciudad de Zaragoza en cristales. Eran como pomos de cristales todos al final, digamos. El agua se purificaba, entraba por la propia ciudad y salía limpia y purificada por el otro lado. Una cosa así un poco tremenda. Realmente no se pasó más allá, no solo por mi proyecto que ya era complejo en sí mismo, sino porque hubo muchos problemas para hacer este proyecto al final. Yo creo que acabaron haciendo un edificio de Zaha Hadid que hoy día no tiene mucho uso, pero realmente hubo grandes problemas después para llevar a cabo. Nos hicieron trabajar a muchos artistas, a muchas personas para nada. Pero bueno, esto es uno de esos proyectos típico, que me enrollo con la ciudad, que me enrollo que me invitan a hablar del agua y yo digo, bueno, yo quiero hablar del río que está completamente jodido y poluto y etcétera. Y quiero hablar precisamente de la ciudad de cara a ese gran eh, caudal de agua que tenéis aquí, ¿no? Entonces, bueno, estos son un poco los proyectos, los rendering que hice para la época. Estuve muy metido en el tema de Zaragoza un buen tiempo, hasta que, bueno, esto acabó en nada. Pero bueno, me quedan siempre estas imágenes maravillosas de ideas, ¿no? Entonces, no sé, para no hacerlo más largo. Claro, sí. No, perfecto, perfecto, Carlos, que también, también muy agradecido que nos hayas podido presentar estos proyectos y también viendo que también tu obra, más allá que no sean proyectos realizados, siempre está dialogando con este tipo de, también de problemáticas. Me hizo acordar, también me llamó mucho la atención
este edificio, casi esta universidad de estilo Jeremy Bentham, de alguna forma, de alguna forma ironiza también como esta producción de conocimiento. Tú anteriormente, yo me acuerdo, también habías trabajado, me acuerdo en la Bienal también de La Habana, este proyecto Artistas por Artistas también, donde de alguna forma generas un espacio, se puede decir, para institucional allá dentro de Cuba de alguna forma para generar también residencia, otras formas también, o suplir ciertas carencias que lo oficial no tiene allá dentro de la educación artística. Yo creo mucho en la autonomía Ujú, el arte y en la autonomía de los artistas. ujú, Realmente yo pienso que lo ideal sería que las instituciones fueran a la par siempre de la necesidad, ¿no? Que tenemos nosotros de participación o de desarrollo. Evidentemente hay lugares mejor dados a eso que otros. Evidentemente estamos hablando de economías. En Europa hay lugares maravillosos, hay lugares menos maravillosos. Yo ahora que vivo en España veo que está muy atrasado en relación a cómo funciona en Holanda o cómo funciona en claro, Alemania, es decir, en Suecia. Entonces yo viviendo en Cuba, te imaginarás lo que veíamos del lado de allá, ¿no? Y siempre he entendido mucho que al final la educación, yo no estudié arte, yo llegué a la universidad después de haber hecho muchas cosas en mi vida, haber estudiado termodinámica, de haber estado en el servicio militar y tal, pero con el interés sobre el arte logré entrar a la universidad y tampoco me gradué, me fui de la universidad sin título, ¿no? Y entonces al final yo entiendo que el aprendizaje del arte, el aprendizaje del conocimiento, tiene mucho que ver con uno, tiene que mucho que ver con las posibilidades y los encuentros que uno tiene en la vida y las posibilidades que te da a veces esos encuentros. Yo he sido de alguna manera, aún viniendo de Cuba y de un sitio tan traumático en muchas cosas, he tenido fortuna en el sentido que he podido hacer una obra que en un momento aún muy joven pudo ser escuchada y me han dado muchas oportunidades, digamos, ¿no? O me han dado, las he ganado con mi propio trabajo, lo que sea. Pero también entiendo que es importante poder crear el espacio para los demás, para los otros que vienen detrás, ¿no? Y de eso fue artista por artista. Operó muchos años, ahora operamos un poquito menos, pero dimos muchas residencias, creamos un espacio de pensamiento, de intercambio en un momento que también se creía más, o por lo menos yo creía más en que Cuba y las instituciones culturales cubanas todavía tenían una posibilidad de abrir un espacio a futuro, ¿no? De entendimiento, digamos, de crecimiento del individuo. En estos momentos yo lo veo todo muy mal, ¿no? Incluso los foros como las Bienales de La Habana y la editorial y Casa de las Américas y todas esas grandes cosas que pasaron en Cuba, yo creo que están muy pretéritas, ya muy maltrechas también. Y habría que inyectarles primero un aire de libertad muy grande, de quitarle un poco al autoritarismo cubano, ese gobierno, etcétera. Pero, amén de todo eso, yo he estado ahí, incluso todo este proyecto lo fundé estando fuera de Cuba. Eh, Sí, yo he entendido que cuando uno tiene cierto éxito y ciertos accesos, pues lo mejor que hace es compartirlo, es lo que debe, de alguna manera. Todavía conservo esa parte socialista, comunista de compartir tu espacio, ¿no? Que yo pienso que es más bien, más que de tendencias o no ideológicas o políticas, es un posicionamiento personal que lo puedes encontrar donde quiera y a través de cualquiera que tenga deseos de ayudar y dar una mano. Y eso es lo que fue Artista por Artista, un lugar de verdad entrañable para una generación de artistas. De hecho, toda la generación que estuvo envuelta en las últimas grandes revueltas de Cuba, el 11J, etcétera, en el 2021, muchos fueron también apoyados por mí, por mi espacio. En cuanto a residencia, en cuanto a apoyo intelectual durante muchos años, son casi muchos cercanos a mí, muy jóvenes, ¿no? Y ha sido una manera que yo también he tenido de practicar ¿cómo se llama? La educación, digamos, el magisterio. Yo no creo en el magisterio ese 100% de escolar, por eso tal vez la universidad esa está ahí, ¿no? Pero sí creo en el magisterio de la transmisión, de las relaciones, de la experiencia y del apoyo, ¿sabes?
Cuando tienes experiencia y conoces y has pasado por muchos circuitos, lo mejor que haces es abrir puertas y compartir ese espacio. Y yo creo que de eso se aprende muchísimo, más que de enseñar cómo se pinta y cómo se hace una escultura, ¿no? Sino cómo tú estás en el mundo, cómo tú como artista puedes estar dentro de él, ¿no? Gracias, Carlos. Vamos a ir abriendo también el chat para preguntas, Rosario. También. Sí, está habilitado. Carlos, yo estaba pensando en relación a lo que comentabas de la universidad y de las instituciones en general. Bueno, Reset en general, nuestro ciclo de charlas también es un espacio para repensar las instituciones artísticas actuales. Y pensaba como en qué medida las instituciones en general y específicamente la universidad y específicamente en la formación artística habilitan o no el espacio para errar, ¿no? Para el error y también pienso en la palabra errar como esta cosa del camino sin un rumbo tan definido, o un poco esto que vos decías, como habilitar el laberinto, ¿no? Esta situación de, bueno, de entrar por un lugar y no saber por dónde uno va a salir, pero como ir transitando ese camino. ¿En qué medida vos pensás que ese tránsito por el error es en sí un proceso pedagógico, ¿no? Y de qué forma o no las instituciones lo habilitan? ¿Cómo ves ese punto en relación también al tema que nos reúne hoy? Yo pienso yo pienso que el error es la esencia de la creación, no la certeza, la esencia del aprendizaje. Yo creo que nosotros estamos también cada vez más, estamos como siendo educados al éxito, ¿no? Como que parece que todo tiene que acabar en un fin exitoso, ¿no? Realmente en el arte no hay, en los procesos artísticos, en las carreras de los artistas no hay certezas. Y es bueno que los artistas tampoco tengan certezas incluso de lo que están haciendo muchas veces. Yo pienso que hay una gran incertidumbre en el proceso creativo. El artista que me diga a mí que está seguro y me asevera lo que está haciendo, yo realmente a mí me crea dudas, ¿no? Porque realmente hay una... yo siempre me río un poco porque yo pienso que los artistas de alguna manera somos unos grandes embaucadores, ¿no? Y yo pienso que mientras más embaucadores somos, mejores somos. Y porque realmente somos mentirosos natos de alguna manera, ¿no? Porque tú creas sobre la base de algo que no existe. Tú lo que estás haciendo no existe antes de ti, supuestamente. Eso que tú estás haciendo en ese momento solo existe gracias a ese momento tuyo, a esa individualidad tan fuerte que tenemos, que somos capaces de aseverar que algo es real cuando no lo es, que posiblemente que un error sea una certeza, ¿no? Pero en realidad yo pienso que trabajamos más con la incertidumbre, con lo incierto, y es lo bonito también que tiene, ¿no? Porque trabajar con lo incierto es lo único que te puede sorprender, es lo único que puede crear algo nuevo. Y es tal vez uno de los dramas míos con mi trabajo, que he ido moviéndome en tantos caminos, porque no me satisfacen 100% ninguno, o porque realmente pienso que en la próxima es posiblemente que me equivoque. Realmente yo pienso que iniciar caminos nuevos tiende más al equívoco que a la certeza, pero en ese proceso es donde se genera un conocimiento fresco y nuevo todo el tiempo, ¿no? Entonces yo pienso es mejor trabajar desde la idea del error y de la incertidumbre que la idea de la seguridad, porque en el conocimiento, en la práctica, en el lenguaje, porque al final, ya te digo, cuando tú haces algo nuevo, es que realmente es nuevo hasta para ti. Y en ese momento, realmente es un momento muy liminar, donde tú realmente no puedes saber lo que va a acontecer después. Por eso los artistas tendemos a ser también muy inseguros en muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que transmitir seguridad, porque también tenemos un posicionamiento y un ego tan fuerte que decimos, sí, es que esto es. Pero precisamente por eso es que hemos visto cosas maravillosas de gente que a lo mejor nadie creía en ello, lo estás viendo y dices, no, ¿cómo es posible? En ese momento que nace una obra nueva, que hay un artista, un pensador, un escritor creando algo nuevo, todos estamos asistiendo a un nacimiento de algo que no tiene precedentes realmente, ¿no? Y en ese proceso es muy incierto, es una cuerda floja total.
cada obra, cada proceso nuevo es que el primero que tiene dudas es el que lo hace. Y yo creo que es muy positivo esa duda. Es positivo equivocarte y volver atrás. Al final, una carrera, yo tengo ya casi 30 años de carrera, una carrera se conforma con volver atrás. Sí, cuando eres más joven vas, marcha segura y después un buen día te das cuenta que estás volviendo a hacer lo que hacías hacía 30 años, lo que estás haciéndolo de otra manera. Borges también decía eso, ¿no? Un poco que todos estamos escribiendo de alguna manera el mismo libro, todos y cada uno de nosotros. No hay nada nuevo de alguna manera porque volvemos allí a esa escritura de nacimiento. Entonces, yo pienso que realmente es muy bonito la idea del error, es muy bonito la idea del equívoco y sobre todo es muy bonita y muy importante y muy fructífera la idea de cierta inseguridad. No inseguridad absoluta, pero sí cierta inseguridad al momento de crear algo, ¿no? Porque es lo que lo hace realmente nuevo, es lo que lo hace fresco, es lo que lo hace diferente y es lo que te hace, lo que lo hace humano también. Esto no es una cuestión de, no es una máquina, ni tampoco es una industria. Parece que hablamos hoy de las industrias creativas y hablamos de la industria del arte. Todo eso es una tontería. Un artista no es una industria, un artista es un tipo que está ahí sufriendo en la esquina de su estudio, tratando de inventar nuevamente la rueda, ¿sabes? Todo el tiempo y cada año y cada día vuelves a empezar de nuevo, ¿no? Entonces, en empezar de nuevo hay mucho equívoco y yo creo que eso es fantástico. Muchas gracias, Carlos. Qué placer escucharte. No te queremos sacar mucho más tiempo, sabemos que en España es tardísimo, pero bueno, acá hay una pregunta que te vamos a hacer. Bueno, de Apple Amsterdam. Hola Carlos, muchas gracias por mostrar tus proyectos. Mi pregunta va al uso de maquetas en tu trabajo. Estas maquetas invierten la escala. El espectador se vuelve gigante ante la ciudad o los muros. Históricamente, los mapas son herramientas de control y vigilancia. Al crear estas ciudades, buscas cuestionar la mirada cenital del urbanista político que planifica sin habitar o intentás devolverle al espectador una intimidad o una potencia perdida al espacio público como lugar para imaginar otros espacios. Buenísima la pregunta. Sí. No, yo pienso que es un juego de miradas, evidentemente. Yo empecé a hacer mucha arquitectura en el papel, muchos proyectos en los años 90, hice muchas cosas que eran juegos, propuestas para la ciudad, imposibles, etcétera. Una ciudad como La Habana era riquísima, sigue siendo riquísima porque está todo por hacer. Y en un lugar donde está todo por hacer, tú eres Dios de alguna manera, ¿no? Luego descubrí el lenguaje de la arquitectura, descubrí el lenguaje de la arquitectura, también el lenguaje de cómo presentar ese pensamiento, digamos, conceptual, puro, rígido, que no quería implicarse en colores de pintura, ni que quería implicarse en formas escultóricas. No me interesaba lo random. Yo vengo así, soy muy de la escuela de Joseph Kosuth y de la escuela hasta de Duchamp. Y entonces he sido como muy duro en ese sentido y descubrí en un momento que la presentación de este modo de la maquetación, la presentación de la fotografía directa, documental, pues me daba mucho espacio para, no solo para fantasear y para proponer fantasía, sino para ser analítico. Y es lo que pasa detrás de estas obras. Es una manera de enfrentar una especie de análisis sobre algo, sobre un sitio específico, pero a la vez también me da mucho espacio de juego, mucho espacio para divertirme y crear lo no creado. Y siempre hablo de Borges porque no puedo evitarlo. Es mi gran profesor admirado. Todavía hace unos días estaba leyendo de nuevo algunas cositas que me interesaban para escribir un texto y era muy lúcido porque él creó y creó un mecanismo, una metodología, que es decir, yo te estoy hablando desde un sitio creíble, yo te estoy hablando desde el ensayo, yo te estoy dando un dato científico o pseudocientífico, cuando según lo mire, pero realmente lo que nos estaba dando era un mundo de imaginario tan grande. Y entonces eso a mí me interesa ese momento donde tú estás viendo algo que es un dato, pero que ese dato se convierte en un laberinto de riqueza, de intelecto, de imaginación. Y eso es algo que he ido descubriendo cada vez más. Y la realidad para mí, partiendo de La Habana, es dura, yo la he mirado a través de una cámara fotográfica, pero luego lo he podido aplicar
algunos twists a esa realidad. Y ese twist ha sido, ya bien sea para hablar de cuestiones que me interesan ya de la historia o de la ficción, pero también de las formas. Como decía al principio, soy un amante de las formas, de los materiales. He investigado por todos lados, he hecho desde un tapiz hasta un vidrio, hasta un bronce o lo que sea. Entro y salgo del lenguaje con mucha pasión y eso ha tenido la maqueta. Yo recuerdo que yo vi una posiblemente de las primeras dos exposiciones que me marcaron a mí mucho. Yo no soy seguidor de los arquitectos, no es algo que miro. Miro a los escritores, mucho. Pero recuerdo haber visto una exposición de Frank Lloyd Wright en el MoMA en los años 90. Y sobre todo todos los dibujos de Frank Lloyd Wright y Richard Neutra que dibujaba para él en una época y yo me alucinaba, porque yo decía, eran unos dibujos tan perfectamente hechos, tan emocionantes, pero a la vez estaban describiendo un edificio que había que construir. Estaba hecho escalado, estaba dado el dato exacto de lo que había que hacer en cuanto a materiales, pero a la vez eran unos dibujos maravillosos, porque los buenos arquitectos que dibujan bien son unos grandes dibujantes. Y luego, un segundo momento, vi una exposición de Frank Gehry en el Guggenheim. El modo que se presentó aquella exposición en la Espiral del Guggenheim de Nueva York me pareció una cosa fantástica. Fue la primera vez que yo me encontré con esa idea de la maqueta, el dibujo, las fotografías, las explicaciones. Y dije que este es el mundo que yo quiero habitar. Yo quiero usar esto, pero realmente contar mentiras, contar ficciones, inventar un mundo nuevo. Y es un poco de lo que ha ido mi trabajo hasta cierto momento, es decir, cómo poder inventar algo que agrade, que guste, porque también viniendo de ese arte conceptual que fue muy rígido, porque el arte conceptual de verdad de los años 60 70 fue duro, yo dije, no, es que tampoco me interesa ser tan rígido, tan seco. Yo pienso que hay algo, nosotros tenemos la capacidad y somos latinos, además, podemos usar el color de otra manera, podemos usar los materiales. Y yo creo que hay un momento también en ese trabajo mío que descubre que pueden habitar los dos mundos. Es decir, Borges es un poquito más seco que yo, pero realmente también es muy divertido, ¿no? Entonces, ahí está si le respondo la pregunta a esta persona, yo pienso que es un juego de mirada, es un juego de estar adentro, de poder estar afuera, de poder ser analítico, de poder ser crítico, pero también de participar y de participar como artista. Yo nunca he perdido el placer del texto, como se dice, ¿no? El placer de los materiales, el placer de hacer. Porque eso es lo principal, una de las cosas que te mueve y que te tiene que mover siempre es ese placer de hacer algo que Yo ya estaba en el estudio empapelando un dibujo, entelando un dibujo, una cosa de renacimiento, pero dije, quiero coger algunos dibujos nuevos y ponerlos en una tela y mirarlos de otra óptica, que no sean más un papel. Y yo he disfrutado tanto poder entelar un dibujo que no tiene nada que ver con nada, pero al final cuando tú lo acabas de ver dices, wow, qué bonito, qué diferente, qué manera distinta de poder acercarme o de acercarle al público un dibujo mío. Y entonces ahí estoy haciendo esas tonterías que son como una búsqueda de algo muy antiguo en cuanto al lenguaje, pero que te da placer de volver a mirar la imagen, de volver a observar una imagen, ¿no? Yo pienso que eso es lo menos cuestionable siempre. Es decir, siempre tiene que haber un placer en el acto de hacer, porque nos metemos muchos años, muchas horas haciendo. Pero tiene que ser divertido. Gracias. Acá bueno, te están enviando un montón de mensajes de agradecimiento, muchos comentarios también que quieren saber dónde se pueden leer tus ensayos. Y la misma persona, para finalizar, Apple Amsterdam, muchas gracias por la respuesta. Y perdón, otra consulta, ya que Ujú, aquí se estudia mucho tu trabajo en series donde integras letreros comerciales o propaganda política como fin de silencio. Hay una coalición entre arquitectura y el lenguaje. ¿Cómo percibís la relación entre la retórica del poder, el discurso político, y la piel de la ciudad, el pavimento, los muros? Y aparte, ¿crees que la arquitectura tiene una gramática propia que puede subvertir el mensaje que se le impone? Muchas gracias por este encuentro con un artista maravilloso. ujú. Bueno, es un poco larga. Yo soy Eh, muy de la escritura, soy muy de la palabra, mucha obra mía, los títulos de mis obras son muy pensados. Esa obra de Fin de Silencio, de los tapices, retoma los textos de la ciudad y los convierte en un nuevo mensaje.
poesía, pues, política, no sé cómo, pero realmente son juegos de palabras que me interesan mucho. Me parece muy importante el texto escrito y es ese apego que tengo al conceptualismo. Y sí, claro que el lenguaje de la arquitectura se puede utilizar, es maravilloso usar el lenguaje de los museos, me encanta, el lenguaje del arte conceptual tradicional me encanta, porque es que, o hablando de Borges, ¿no? Es decir, esas personas que te han dado las armas para decirte, estos son hechos, esto es un fact, ¿no? Es un hecho real que tú lo puedes comprobar, porque lo puedes comprobar a través de la escala, del material, de la presentación, pero a la vez dentro de ello lo que hay es un mundo completamente nuevo donde puedes realmente ficcionar absolutamente, ser incisivo políticamente. Yo pienso que al final el simple hecho de tratar de cuestionar el lenguaje como tal, la historia del lenguaje mismo ya te hace participar de una cuestión política muy grande, ¿no? Si uno piensa que los impresionistas fueron tildados de lo peor y hoy los vemos y es la pintura que todo el mundo adora, pero realmente hicieron una revolución tan grande en el lenguaje, en ese momento el lenguaje de la pintura, que ya eso solamente es un posicionamiento político. Yo creo que hay que mirar de diferentes maneras, hay que saber, aprender a mirar, a observar de distintas maneras, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente te da un lugar en el mundo, te da un posicionamiento crítico, más que político, ¿no? Yo creo mucho en el pensamiento crítico, en el posicionamiento crítico. Aunque hagas una pintura hermosa, yo creo que es importante que te posiciones críticamente ante la realidad, ¿no? Y sí, yo creo que el lenguaje de la arquitectura, evidentemente, es eso también, ¿no? Yo nunca voy a construir nada. He construido algo, recientemente construí algo en Brasil, ¿no? Pero no ha sido mi objetivo nunca construir. Mi objetivo siempre ha sido construir ideas a través de la construcción, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Un placer inmenso escucharte y muchas gracias por compartir estos proyectos. Que bueno, la Eh, persona que preguntaba puede mirar un poco en mi Instagram, que lo tenemos así como muy dedicado a ser serios en las series de obras y cosas. En la página web también pueden ver un poco. Pero es, soy un escritor frustrado, escritor y músico frustrado. Escribo, pero sé que no soy, nunca seré el escritor que quería ser, ¿no? Y músico, imposible, pero bueno, lo intento siempre. en el Instagram de Reset está etiquetado Carlos, tiene dos Instagram, está Estudio Garaycoa y Carlos Garaycoa. Pero bueno, pueden entrar ahí al Instagram de Reset por si quieren seguir y entrar a su web. Y bueno, próximamente va a estar la charla en YouTube y en Spotify, así que estén atentos también, bueno, para la última del año que va a estar en diciembre, de curaduría expandida. Muchas gracias a todos y a todas. Y bueno, gracias Carlos, ya te dejamos descansar que es tardísimo. Venga, Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Suerte y hasta feliz año. Muchas Chao. gracias, Carlos. Muchas Hasta gracias, Carlos. luego. Hasta luego. Chao. Chao a todos. Descansen.